Día político por TSI. Abogado David, ¿cómo está? Mucho gusto. Gusto saludarle. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Don Jorge Iescas Oliva. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, para usted, ¿cómo se posiciona el Partido Libre y el Partido Liberal en estos temas de país? En estos momentos, don Jorge. Bueno, indudablemente que son dos partidos que están legalmente inscritos. El Partido Liberal, pues indudablemente hay quien está discutiendo que hubo un fraude por el cual perdió. La diferencia entre el Partido Liberal y el Partido Nacional en el proceso electoral fue mínimo realmente, ¿verdad? Hubo muchas irregularidades. De los procesos electorales que se han dado en los últimos 43 años, este del 2025 ha sido el peor proceso electoral. En el caso de Libre, en realidad sacó un porcentaje sumamente bajo, 19.2% del electorado. Ahí no hay manera de discutir si hay fraude o no hay fraude. Cuando los porcentajes son muy parecidos, por ejemplo 40 a 39, entonces sí se puede hablar de fraude. Pero cuando hay una diferencia de 60%, difícilmente se puede hablar de fraude. Esas son realidades de este proceso, pero debemos de reconocer que este proceso recién pasado ha sido el más irregular de todos los procesos que hemos visto nosotros en los últimos 43 años. Ya voy con usted, abogado. Pero en temas de país, ¿cómo mira usted la posición de ambos partidos políticos? Hay el tema de discusión de la cuestión energética, de esta reestructuración que se quiere hacer al sector energético, sí, reformas electorales, TPS, es decir, hay muchos temas. ¿Cómo mira usted ambos partidos políticos? En realidad, yo sí pensé que el gobierno del señor Asfura iba a ser mejor. No obstante esto, yo considero que sí recibió una situación administrativa sumamente compleja. El gobierno de doña Xiomara cometió aciertos y muchísimos desaciertos. Entonces, recibir una situación administrativa como lo que la recibe el Partido Nacional, o hubiese sido el Partido Liberal, en realidad tenía que hacer enfrentar esa situación de una manera diferente. Pero pareciera que el equipo que tiene don Narri no le está respondiendo a la realidad. Y hay algo que yo he preguntado a algunos amigos que están en el gobierno. Por ejemplo, en el gobierno de Xiomara sí, hubo una corrupción gigantesca, gigantesca, y ahí están las pruebas. Sin embargo, el gobierno actual no dice exactamente qué fue lo que encontró en el gobierno que recibió, ¿verdad? Y eso indudablemente los convierte en cómplices de muchas irregularidades que hubo en el gobierno pasado. Lo mismo señalaba yo al gobierno de doña Xiomara, que era cómplice del gobierno de Juan Orlando. ¿Por qué? El gobierno de Juan Orlando fue uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido en la historia de la política hondureña. Sin embargo, doña Xiomara nunca hizo absolutamente nada por llevar a los tribunales de justicia a aquellos corruptos del Partido Nacional. Entonces yo señalé que doña Xiomara se convertía en cómplice de uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido nosotros. Y lo mismo está pasando ahora. Ha escuchado atentamente el abogado David Molina. Maldonado, perdón. Perdón, Maldonado. Creo que la posición política de Libre respecto a los temas de país en este momento mantiene Libre una oposición crítica ante las políticas que el gobierno de Nasri Asfura, en consonancia con el Partido Liberal, que de nadie es un tema desconocido, que están haciendo cogobierno, el desacierto en esas políticas, sobre todo el tema de momento, la política migratoria, y que aprovechamos para solidarizarnos con la diáspora o la comunidad hondureña en los Estados Unidos, que estaba esperando una reconsideración o extensión respecto al TPS. Esto es una muestra de un fracaso rotundo de la política exterior de este gobierno, que se vendió la idea de que los Estados Unidos iba a trabajar de la mano del gobierno de Nasri Asfura, y vemos un tremendo revés, y no hemos visto
que Cancillería ni los que se consideran voceros de este gobierno se hayan manifestado y ofrezcan algún tipo de solución o esperanza para esa comunidad migrante que está siendo víctima de persecución por una política migratoria agresiva de Donald Trump, que sin ningún tipo de consideración está expulsando, separando familias en Estados Unidos. Eso es claro. La posición de la expresidenta Xiomara Castro fue de mucha dignidad. A veces no se puede tampoco agachar la cabeza, como dicen. Muy dignamente la presidenta dijo en su momento que si cancelaban el TPS y empezaban a perseguir a los migrantes, se iba a la base militar de Palmerola. Muchos dijeron, pero ¿qué le está pasando? Está retando a los Estados Unidos. Es una posición digna. Sin embargo, aparte se tuvo la visita de la Christine Noem, era secretaria de Seguridad. Secretaria de Seguridad. Sin embargo, al final vemos que no se le dio continuidad a eso. Nasri Afura tuvo una reunión en Mar-a-Lago con el presidente Donald Trump. Creo que se limitó los temas que iban a tratar o no aprovechó la oportunidad de la coyuntura. Aquí don Jorge Illescas dice que ha sido también igual. El gobierno de Xiomara Castro, dice don Jorge Illescas, igual que los gobiernos nacionalistas han sido peores, no han hecho absolutamente nada. No, creo que no voy a coincidir con la opinión del doctor, porque sí hubo un gran acercamiento, hubieron políticas y nosotros hablamos muchas veces con algunos inmigrantes que durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se les recibía y se les dio incluso un capital semilla con mucha dignidad. Hoy no vemos eso, no se le dio continuidad y se están quitando todos los programas sociales, incluso que servían para darle, como le digo, una mejor aceptación o bienvenida al hondureño migrante. Okay. Y en esta coyuntura política, que está viviendo el país, ¿cómo ve usted ambos partidos, Libre y Partido Liberal? Bueno, indudablemente si vemos nosotros las encuestas, indudablemente el Partido Liberal de los tres partidos es el que tiene mayor posibilidad de hacerse con el triunfo en el 2009. E indudablemente tiene que hacer muchos correctivos el partido. Hay algo que quiero aclarar. Mire. Pero dicen que está haciendo cogobierno con Nasri Afura y que si sigue apoyando este gobierno puede salir ahí también trasquilado. Quiero aclararle eso. Por favor. Mire, en realidad el Partido Liberal no está haciendo cogobierno con el Partido Nacional, porque quienes se pusieron de acuerdo fueron 2, 3 personas con gente del Partido Nacional para que les dieran unos casitos por ahí. Pero no el partido. Fíjese usted que el Partido Liberal, desde el 5 de enero, como central ejecutivo, no se ha reunido. Hoy va a tener una reunión así que no es exactamente el Consejo Central. Entonces, pues, esas personas que están controlando la cúpula del partido no representan al Partido Liberal, porque fueron 2, 3 personas que se pusieron de acuerdo con Tomás Zambrano, con Papi, para que les dieran la Secretaría de Desarrollo Económico, Hondutel y Banadesa, pero no representa los intereses del Partido Liberal. El Partido Liberal como tal no se considera que está haciendo cogobierno, porque no es una decisión del partido. No se reunió el Central Ejecutivo a discutir qué cargos era que se iban a dar, qué condiciones se iban a dar. No se hizo absolutamente nada. ¿Y Libertad y Refundación? En esta coyuntura actual, ¿cómo lo ve? ¿Usted cree que está haciendo una verdadera oposición política? Mire, sí, indudablemente es oposición, pero hay algo que es importante señalar. Mire, el Partido de Libertad y Refundación llevó un revés muy fuerte en las elecciones pasadas, por muchas razones. Hay algunos problemas internos de liberación de este partido que le están perjudicando mucho. Hay muchas contradicciones. Hay un sector dentro del partido que es un sector verdaderamente de izquierda, que simpatiza mucho con la izquierda marxista-leninista, maoísta, cubanista, muchos comunistas. Pero hay otro sector que no lo es. Pero el problema fundamental que tiene Libre es la dirección histórica. Entonces, don Manuel Zelaya y su cúpula son como una rémora en el partido que no deja crecer a ese partido. No funciona como una institución política, sino que funciona como un sector, ¿verdad?,
tradicional, muy controlado por don Manuel. Don Manuel es el que realmente manda en ese partido. Abogado David. Sí, hay un cogobierno del Partido Liberal y lamentamos tanto la posición incluso del ex candidato Salvador Narrala, que salía en los medios todos los días a criticar al gobierno de Xiomara Castro. Ahora lo vemos calladito. Consideramos nosotros que fue el ganador de las elecciones, pero no hubo en el Partido Liberal esa valentía para defender el triunfo. Se reconoció a Nasri y se le apoyó en todas las iniciativas, sea Calix, el Pollo, entre Zambrano, ellos hicieron unos acuerdos, pero se le dio todo al Partido Nacional, el juicio político para alto funcionario, y que ha servido darle todo el poder al Partido Nacional. En el Congreso las dos bancadas van unidas, entonces eso podría o debería ser productivo para el gobierno. Sin embargo, vemos nosotros hasta el momento malos resultados. Y están sacrificando entonces a una institución histórica. Entonces, para ustedes están sacrificando al Partido Liberal. Están sacrificando al Partido Liberal. Yo no veo una posición en este momento ni de Jorge Calix, un pronunciamiento, ni del presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal. ¿Qué están haciendo ante los fracasos? Culpando a Libre. Van a someter hoy a discusión la reforma energética. Un fracaso total. ¿Por qué no se han pronunciado en este momento ante una crisis alimentaria que se avecina a nivel de país? Eso es tremendo, porque donde nosotros vamos, vemos que los cultivos se están secando. O sea, ¿cómo vamos a llegar a fin de año sin alimentos? ¿Y por qué no se pronuncian respecto a esto? ¿Y por qué tratan de distraer a la población con otros temas? Y van a aprovechar hoy, pueblo hondureño, en el Congreso Nacional para ponerle la lápida a la ANE y entregársela al capital privado, y quien va a sufrir el revés es usted, pueblo hondureño. Con complicidad de la bancada del Partido Nacional y del Partido Liberal. Ok, me tengo que ir a la primera pausa. Ya regreso en el Día Político por TSE. Bueno, mis dos invitados están hablando de los dos partidos de oposición. Aunque para muchos el Partido Liberal está haciendo cogobierno, don Jorge Illescas lo está negando rotundamente aquí en el Día Político. Dice que son 2 o 3. ¿Y quiénes son estos 2 o 3 que tienen ahí contacto con el Partido Nacional? El control del partido ahorita es don Roberto Contreras. Que es un liberal auténtico, ¿verdad? No. Ah. Luego. No, permítanme primero aclararme. Gianni Rosenthal. Permítame, don Jorge. ¿No es liberal auténtico don Roberto Contreras? Mire, no vamos a entrar en esas polémicas, pero don Roberto estuvo con Libre, estuvo afiliado a Libre, ahí está la secta. Llegó a alcalde por Libre, ¿verdad? Y últimamente apareció por un grupo de personas ahí, apareció como presidente del partido, pero él no ha tenido una militancia liberal, ¿verdad? Entonces, por eso las bases del partido no consideran a don Roberto como un presidente auténtico del partido. Ok, ¿verdad? Yo les pregunto... Ahora, pero mire, hay unas cosas que es importante señalar. La bancada del Partido Liberal, si estuviera realmente bien vinculada con la bancada del Partido Nacional, hace rato se hubiera aprobado esa ley de la energía. Pero no se ha aprobado porque el Partido Liberal o por lo menos, y no voy a decir el Partido Liberal, sino la bancada del Partido Liberal, ha estado presentando algunas observaciones, ¿verdad? Frente a la propuesta que ha tenido el Partido Nacional. O sea que no es cierto que haya un casamiento así estrecho de las dos bancadas. Y la bancada del Partido Liberal se ha mantenido en esa posición porque no quiere mantenerse dividido, aunque está dividido, pero no quieren dividir más, porque hay un sector, que era de una bancada que simpatiza con Salvador Narrala, que indudablemente no está, y esa bancada más bien, usted ve que algunas veces tiene más bien cierta identificación con Libre, ¿verdad? Entonces, no es cierto pues que la bancada del Partido Liberal esté vinculada totalmente al Partido Nacional. Ahora, pero le quiero hacer otra aclaración. Por favor, para que sobre lo que decía aquí, amigo. Mire, cuando se comenzó a hablar del TPS, entonces
sí es cierto que doña Xiomara dijo, no hay problema con el TPS, porque nosotros en mi gobierno hemos bajado más de 1 millón de pobres. La situación de Honduras ya no es la situación que teníamos cuando se inició el TPS. Hoy la situación de Honduras ha mejorado mucho y estamos dispuestos a recibir a nuestros compatriotas y a ayudarlos. Y el capital semilla eran 1,000 pesos, ¿verdad? Ese no es capital semilla. ¿Verdad? Entonces, pues, sí, indudablemente tuvo cierta incidencia. Yo no diría que toda la incidencia, pero cierta incidencia sí, porque si el gobierno dice, hemos reducido la pobreza en más de 1 millón de personas, o sea, estamos en una situación totalmente diferente a la que cuando fue el PS. David. Don Jorge sigue diciendo y defendiendo al Partido Liberal, negando que haya ese matrimonio. Ese gobierno no es nuevo, ese es histórico. Recordemos que durante el gobierno de Xiomara Castro hubo una oposición férrea dentro del Congreso, unida a la bancada nacionalista y liberal. Se unieron en campaña con el famoso BOC, que sigue vigente hasta el día de hoy. No, pero al principio había contubernio, David. No, tampoco vamos a venir a negar que no existió contubernio de la bancada liberal con Libre en el periodo anterior. En muy pocas ocasiones, en su mayoría, siempre se opusieron a un montón de temas. Bueno, y ese decreto que se aprobaron en febrero, recibieron el respaldo del Partido Liberal. De los pocos para amnistiarse delitos políticos, disque. No eran temas políticos, se ha querido politizar. Ahora, vemos en este gobierno que la bancada del Partido Liberal se abstuvo por la denuncia de la bancada del Partido Libre, que muy valiente denunció y le ha abierto al pueblo los ojos ante la intentona de la privatización de la ANE. Entonces, como algunos aún le tienen miedo a las repercusiones que puedan tener por el pueblo que los está identificando, es que tienen un poquito de miedo. Y otros dicen que es que todavía están negociando los beneficios que van a recibir, que no van a regalar el voto. Entonces, hoy a la prueba. Entonces, para usted sigue ese casamiento. No, totalmente. En el Congreso Nacional. Totalmente. Ahora, mire, cuando oímos hablar a los amigos de Libre, es como que nunca estuvieron en el gobierno. Y yo me pregunto, ese desastre de la ENE, ¿qué hizo Libre por corregir eso? Eso es como que si nunca estuvieron en el poder. ¿Verdad? Los 50 millones que se gastan diariamente no son 50 millones que se gastan en estos 8 meses de gobierno. Para que no nos estentamos y no nos perdamos, porque si no después pierdo el hilo. Y si quiere que lo pierda yo. Hasta el 2023 estuvo, después de estar 7 años, aquella empresa colombiana Energía Honduras, que con un contrato desde 2016 hasta 2023, 7 años en los que se debió reducir las pérdidas. El pueblo pagó más de 20.000 millones de lempiras y las pérdidas se recibieron en el 39%. Luego entra UTCD, NE, y Xiomara Castro reduce las pérdidas al 34%. Y aquí está la pregunta. Se le dio energía gratis a 900.000 familias y aún así se redujo las pérdidas de la NE. Entonces, no es que no se haya hecho nada. Claro que sí se hizo y se mejoró y los números no mienten y están abiertos para que cualquiera los pueda analizar. No, mire, en realidad recibieron con menos pérdidas y entregaron con más pérdidas. ¿Verdad? Y esa es una de las cuestiones que siempre utiliza el populismo, ¿verdad? Eso es puro populismo, pero no se resolvió el problema. No se resolvió el problema de la energía, se profundizó el problema de la energía, ¿verdad? Entonces, pues, ahora hablan como que nunca estuvieron en el gobierno. Ahora ellos son los héroes de la ENE y están hablando de la privatización. Y yo le voy a decir una cosa, hablemos claro de la privatización. En muchos países de América Latina, la energía está privatizada y funciona
perfectamente bien, Mencióname con uno. costos bajísimos. Y hay otros países donde la energía está estatizada y funciona perfectamente bien. O sea que no se trata de que sea privada o de que sea pública, sino de la eficiencia y eficacia que tiene cada oficina. Entonces aquí ponen como un fantasma, van a privatizar. Y lo mismo sucedió con los teléfonos. Yo me recuerdo cuando aparecían los celulares que aparecen los defensores de las empresas públicas y dice, ¿verdad?, los teléfonos van a ser más caros, van a privatizarlos, ¿verdad? Y una oposición tremenda de un montón de gente. Y ahora hay más de 11 millones de teléfonos circulando en Honduras y está funcionando perfectamente bien. Y antes la ENE, empresa pública, antes la ENE sí tenía ganancia, pero era un monopolio. ¿Y para qué servía? Para tener a las mujeres ahí, a las amantes de los militares, de los diputados, etcétera. Una corrupción terrible, porque las empresas públicas, no me va a decir usted que son transparentes, las empresas públicas son una corrupción gigantesca. Y le voy a decir lo siguiente, a mí me tocó estar en una empresa pública y renuncié porque no soporté la corrupción de la gente que manejaba. Las empresas públicas se caracterizan fundamentalmente por la corrupción. Y le voy a decir lo siguiente, las empresas públicas en algunos países funcionan bien, pero en Honduras no. ¿Sabe por qué no funcionan bien? Porque en Honduras la corrupción tiene raíces profundas en todos los partidos, no solamente en un partido. Me tengo que ir a la pausa. Regresando le contesto. La corrupción que hubo en Libre fue una corrupción gigantesca. Y este gobierno, como le digo, es cómplice porque no está denunciando esa gigantesca corrupción. Todos los hondureños que tenemos conocimiento de actos de corrupción debemos denunciarlo. Entonces, si usted lo está denunciando en este momento, también es cómplice. Entonces, defender un gobierno, caballero, me permite, como el de me tengo que ir a la pausa. Es indefendible. Me tengo que ir a la pausa. Parte final del programa. Tengo 1 minuto para cada uno para que dé sus conclusiones. Abogado David. Te cedo el turno al doctor. No, ya estamos perdiendo tiempo. Bueno, ante los temas actuales del país y que tanto preocupan a la población, el tema energético y la política que este gobierno aún no aplica, o más bien si la está aplicando es al revés, afectó el tema de los subsidios, no hay una política energética clara, ahora se va hacia la privatización. El abandono del sistema de salud, que es un desastre también. Se suma el tema de la cancelación del TPS. Se viene una crisis alimentaria por el tema de las sequías y debe haber una política pública clara para poder combatir estos problemas. Y mientras tanto, en el Congreso Nacional no podemos nosotros desconocer que hay una unidad entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, por tanto también son responsables de ese desastre. 1 minuto, don Jorge. Sí, muchas gracias. Yo le hago un llamado a la conciencia de los liberales que actúen en este caso con la mayor responsabilidad patriótica, que hagan lo que realmente le conviene a nuestro pueblo y que piensen desde el punto de vista liberal, y que esa reforma que debe hacerse la ENE tiene que hacer dentro de la concepción liberal, ¿verdad? La concepción liberal indudablemente es de responsabilidad patriótica, ¿verdad? Perfecto. Gracias, señores. Gracias, abogado David Maldonado. Gracias, don Jorge Illescas. Hasta aquí el programa. Que pase una feliz y bendecida noche.